Bienvenidos a Políticamente, el programa donde hablamos de política desde la academia. El día de hoy nos acompaña Efraín Reyes, quien es experto en planeación y acupuntura política. Él ha sido profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México y tiene una vasta experiencia de 15 años trabajando con gobiernos locales de México. El día de hoy trataremos un tema que se llama georreferenciación electoral y para eso quiero dar la bienvenida a Efraín. Efraín, ¿cómo estás? Bienvenido al país, bienvenido al set de Numbers TV. Es un honor contar contigo y quisiera primero empezar hablando un poco desde la generalidad de lo que implica hacer la consultoría política en el siglo XXI con respecto a la profesionalización. ¿Tú crees que la consultoría política y los consultores políticos se han ido profesionalizando, es decir, utilizando herramientas como la georreferenciación, o por el contrario seguimos en el tema de que tu hermano, tu vecina, tu esposa, tu esposo te asesoren en campaña política? Muchas gracias, Yaren. Bueno, lo que tenemos que entender primero que nada es que el mundo ha cambiado. En consecuencia, los conocimientos y herramientas que antes se utilizaban para campañas electorales también se han ido modificando y tenemos que ir dejando las ocurrencias de lado. Las ocurrencias son el peor enemigo de las estrategias. Ahora, si el ciudadano ha cambiado, tenemos que encontrar nuevas formas de entenderlo, de conectar con él, de poder interpretar sus necesidades y anhelos y a partir de ello poder construir la mejor oferta electoral que realmente les represente en sus intereses, en su visión del mundo y que el día de mañana con ello nos den su voto. En ese sentido, sí requerimos cada día que la tarea de la consultoría se vaya profesionalizando, que vaya tecnificándose y que vaya aplicando los conocimientos tanto de la ciencia política y de las ciencias sociales para poder justamente entender todas las dimensiones del sujeto y a partir de ello motivar su acción el día de una votación. Como tú mencionabas, las ocurrencias, me encantó esa frase, las ocurrencias son los peores enemigos de las estrategias. Es decir, no hay que improvisar, hay que utilizar herramientas, hay que utilizar la tecnología a nuestro favor y de eso se trata la georreferenciación electoral. En este sentido, tú eres docente de la universidad, así que vas a podernos explicar maravillosamente de qué se trata, debido a que no es un tema muy conocido, al menos de mi parte, y seguramente los quienes nos van a ver tampoco tienen muy claro a qué se refiere la georreferenciación electoral. Entonces, ¿en qué consiste? ¿Podrías explicarnos? La georreferenciación es algo que hacemos en nuestra vida cotidiana, es decir, es poner información que nos es útil en un mapa. ¿Qué quiero decir con esto? Cada vez que vamos a ver a un amigo en un café, nos mandamos la ubicación del otro, de tal manera que yo pueda llegar con facilidad a su encuentro. La georreferenciación es algo que cotidianamente utilizamos y ahora lo estamos haciendo para campañas electorales. ¿Qué es lo que hacemos? Ubicar el terreno electoral en mapas que nos permitan entender mejor al elector y a partir de ahí, conociendo sus características, conociendo su forma de vida, sus patrones de consumo y cuáles son aquellas formas de comportamiento previo en otras elecciones, eso lo parametrizamos, lo sistematizamos, lo llevamos a mapas que nos permiten entender mejor la realidad y con eso tomamos decisiones electorales. Seguramente no se pueden utilizar en todos los casos, es decir, posiblemente la georreferenciación es mucho más útil en campañas locales que en campañas nacionales. Entonces, si hacia ti viene un cliente y te pregunta si usar o no esta herramienta, ¿tú qué parámetros mides para saber si le recomiendas o no a este político, a este candidato electoral que use esta herramienta de la georreferenciación? Georreferenciar en una campaña, es algo tan simple o tan complejo como se quiera. Se puede hacer desde un plano físico, es decir, una impresión de un plano y ponerle tachuelitas, poner marcas y ver dónde están nuestros equipos de trabajo, a dónde va a ir el candidato, dónde tenemos adversarios, hasta formas mucho más complejas utilizando sistemas de información geográfica en el que vamos agregando información a través de capas que nos permiten conocer al elector y prever cómo va a votar el día de mañana. ¿Qué es lo que se utiliza como parámetro? Dos cosas. Uno, que tengamos cartografía, es decir, que tengamos mapas, y por otra parte, que tengamos datos que nos hablan de cosas útiles para la campaña. Si yo, por ejemplo, me da información el candidato de dónde están sus equipos de trabajo, dónde están los contactos que él ya está establecido, en dónde ha hecho visitas domiciliarias, y eso lo puedo llevar a nombres y apellidos con una ubicación geográfica, aunque sea una campaña local o sea una campaña nacional, es información que es oro molido.
Si a mí, por ejemplo, lo que nos ha sucedido, que nos dice el candidato, mira, compré bases de datos de mercadotecnia y entonces sé dónde están las gasolineras, sé dónde están los bancos, sé dónde están las iglesias. Si eso el día de mañana a mí no me aporta votos, no es útil. Entonces lo que tenemos que hacer es ver específicamente el terreno electoral, ya sea una alcaldía, ya sea una municipalidad, una provincia o un país entero, ver qué información de calidad y suficiente tenemos, o si la podemos construir y nos da tiempo para construirlo y poderla utilizar para lograr los votos que necesitamos el día de la elección. Di que tienes una experiencia de 15 años trabajando como servidor público en gobiernos locales de México. Entonces, mi pregunta es, ¿la georreferenciación también se puede utilizar, si bien, como tú has mencionado, en campañas electorales para hacer estrategia, también para elaborar política pública es útil la georreferenciación? Sí, la georreferenciación, como te decía, se puede utilizar en diferentes ámbitos de la vida cotidiana y también en los procesos de toma de decisiones. Las políticas públicas no son otra cosa más que dar respuestas inteligentes a problemas complejos que no son reconocidos como públicos y en consecuencia el gobierno en algún momento tendrá que implementar esas soluciones en acuerdo, en consenso con los ciudadanos. Entonces, es bueno que cada día la georreferenciación va ocupando diversos ámbitos dentro del ámbito gubernamental. Pero seguramente, como otras herramientas, debe tener sus limitaciones. ¿Cuáles son las limitaciones de la georreferenciación? Bueno, para hacer georreferenciación, como decíamos, necesitas dos cosas. Uno es cartografía y la otra información útil que sea georreferenciable. Entonces, si no tienes mapas, si no tienes en dónde vaciar esa información, esa es una gran limitante, sobre todo en comunidades, alcaldías o países donde todavía es muy incipiente la construcción de información o no está al alcance de todos. Esa es una dificultad que tenemos. La otra es la información, que podemos georreferenciar. En los casos, por ejemplo, de Ecuador, la información genérica está solamente desagregada hasta el nivel de parroquia. Entonces, por ejemplo, en las parroquias urbanas la información es muy concentrada y en las rurales es muy dispersa. Puedo ver cómo cambia el comportamiento electoral de una parroquia, pero una parroquia puede tener una densidad poblacional muy alta, sobre todo en las parroquias urbanas, y eso es una limitante. Ahí tendríamos que complementar la información disponible con hacer visitas domiciliarias, levantamiento de información en tierra y empezar a georreferenciar a nivel domiciliario todavía la información para que podamos tener contactos con cada ciudadano que me permita tener información de él y a partir de ello empezar a operacionalizar la estrategia de tierra. Pero estas solamente serían tácticas, es decir, no se construye el discurso en función de la gente, sino que el candidato o candidata ya debe tener como un plan y solamente lo va adaptando, no es que se crea, no es al revés. ¿Cómo funciona este proceso? Bueno, en una campaña lo que tienes que tener es una estrategia general. Dentro de la estrategia general, tú vas teniendo ejes de acción. Uno de ellos es la comunicación. De tal manera que la visita de un candidato, el hacer un acto público, el hacer una serie de visitas domiciliarias, nos permitan realmente llegar a la gente con lo que quiere escuchar y no con la invención del candidato o lo que siente el candidato, sino lo que siente realmente la gente. ¿Podrías contarnos un caso de éxito que hayas tú sido parte de la georreferenciación? Tenemos varios. Uno, por ejemplo, fue la delegación Coyoacán. Eso lo recuerdo mucho en el año 2009, porque teníamos un candidato que no era conocido, que entró como bateador emergente porque otro candidato renunció por un problema de salud. Estábamos ya prácticamente a días del inicio de la campaña y todo el mundo decía que se iba a perder. El candidato que iba puntero nos ganaba 18 puntos y en ese momento lo que hicimos fue georreferenciar toda la información que teníamos disponible. Es decir, empezamos a identificar comportamientos electorales, patrones de consumo, dónde estaba nuestro adversario y al hacer el análisis nos dimos cuenta que en lugar de trabajar en 403 secciones electorales que tiene Coyoacán, solamente teníamos que trabajar en menos de la mitad y ahí concentrar todo el esfuerzo. Y el candidato se concentró en aquellos lugares donde la gente esperaba esta razón de voto. Al final de la elección ganamos 10 puntos arriba, con un candidato que era completamente desconocido y que finalmente la gente tenía una gran esperanza de un cambio. ¿Cuál es la clave del éxito? Que adicionalmente a haber ganado la elección, lo que hicimos es que no solamente ganara, sino que gobernara bien. Después de 3 años, él logra bajar incluso no solamente la incidencia delictiva,
sino empieza a reformular toda la estrategia de iluminación pública, la recuperación de parques, y esa estrategia todavía sigue vigente en Coyoacán, porque los dos candidatos posteriores, que ya ahora son gobierno por un partido de izquierda, han tenido que continuar la misma estrategia porque es lo que la gente se la arraigó. Entonces, la georreferenciación, considerando que te permite conocer a profundidad al electorado, te permite también hacer la estrategia de gobierno. Muchas gracias, Efraín. Gracias por asistir al programa de Consultoría Política y Gestión de Gobierno y al set de Numbers TV. Muchas gracias a todos ustedes por habernos visto.